El primer paso para el diseño del circuito es la creación del esquemático en Altium. En esta creación de esquemático también van a tener que hacer los footprints si así lo requieren, ya que Altium no tiene todos los componentes electrónicos que existen. Por ejemplo, no tiene Arduinos, no tiene borneras. Estas de acá son borneras, ya les diré más adelante para qué se usan. Y empezando por acá, por la creación del esquemático, tenemos el sensor que vamos a usar. En mi caso fue el sensor de temperatura. Usé el LM35. ¿Por qué el LM35? Porque es un sensor sencillo y es lineal, básicamente. Entonces, el LM35, ya les dije que es lineal y además de ser lineal, tiene la característica de que la pendiente de este sensor es 10 milivoltios por grado Celsius. Es decir, que cada 10 milivoltios es un grado Celsius que está midiendo, ¿bien? Entonces, este LM35 va conectado a un capacitor en su salida. ¿Por qué lo hice así? Porque esto es lo que recomienda el fabricante básicamente en el datasheet. Y esta salida va conectada, la salida del sensor va conectada a el circuito de acondicionamiento de señal. ¿Por qué va conectado a un circuito de acondicionamiento de señal y no directamente al Arduino? Porque, como les dije, este sensor tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por grado Celsius, lo que quiere decir que no me alcanza la resolución del Arduino para medirlo con una resolución decente, digamos. Porque si bien recuerdan, este Arduino, como todos los Arduinos, este es el Arduino Pro Mini, pero casi todos los Arduinos, si no estoy mal, tienen un ADC análogo. El ADC es el dispositivo que interpreta las lecturas, las mediciones análogas en digitales. Entonces, este ADC tiene una resolución de 10 bits. 10 bits equivalen a 1024 mediciones que puede hacer el Arduino con su ADC. Es decir, de 0 a 5 voltios los parte en escalones en 1024 escalones y cada uno es de aproximadamente 5 milivoltios. Y si yo tengo un sensor que me está dando 10 milivoltios por grado Celsius, yo lo puedo medir cada 5 milivoltios, quiere decir que estoy perdiendo bastante resolución. ¿Sí o qué? El Arduino me está midiendo 0.5 grados y eso sería un sensor de temperatura bastante malito. Entonces lo que hago es usar un amplificador operacional para amplificar esa señal que me está dando. Es alrededor de 0.1 grados de resolución a lo que estoy llegando en temperatura. Y listo, entonces la salida es así, la salida de la señal ya condicionada, de la salida del no inversor, si la conecto hacia el Arduino. Y esa es la medición de temperatura que estoy realizando. Aquí en el Arduino, según el circuito que está diseñado acá, lo que vamos a hacer es comunicar esa temperatura a la salida. La salida es una bornera por medio de los pines I cuadrado C, ya que este es el protocolo que vamos a usar. Esto es obligatorio que lo hagan todos. La salida siempre va a ser dos cables, SDA y SCL. En el Arduino Pro Mini son los pines A4 y A5. Esa salida va a ser una hornera que va a ir hacia el módulo central. Y lo mismo la entrada también va a ser una hornera donde van a venir los dos cables de alimentación. Y aquí he conectado un capacitor de bypass. ¿Para qué? Para eliminar el efecto inductivo que causan las líneas, ya que cuando se tienen conectados muchos dispositivos electrónicos a una misma alimentación y la alimentación viene de dos cables largos, lo que causa un efecto inductivo, y cuando hay mucha variación en la corriente que están consumiendo estos dispositivos electrónicos, estos módulos, la cual es muy rápida, ya que son sistemas digitales, lo que pasa, si recuerdan la ley de voltaje en un inductor, el voltaje en un inductor es proporcional a los cambios en el tiempo de esa corriente,
¿qué pasa? Va a haber un rizado de la señal de voltaje de la alimentación, lo que causa ruido. Se puede ver en el osciloscopio como ruido. Y no quiero ese ruido porque puede afectar este Arduino o cualquier otro componente acá y va a quedar mal. Entonces, para eso se usa este capacitor de acá. Es de 100 picofaradios, es lo recomendado. Lo importante es que cuando lo vayan a poner en la PCB, aquí está la PCB, sea lo más cerca posible a la entrada. Bien, en cuanto a los footprints, tenemos acá del M35. Usé un footprint obtenido de internet, pero realmente pueden usar algún nativo de Altium. En Altium no está el LM35 como tal, pero este sensor, si ustedes ven el datasheet, viene en formato TO92. Y Altium no tiene el LM35, pero tiene varios componentes con este formato, con este encapsulado. Por ejemplo, este que es un transistor, un 2N3906 PNP. Pueden usar cualquiera de ese formato, no importa si no es el mismo componente como tal. Lo importante es que lo acomoden bien en la PCB. Por ejemplo, tenemos este otro, que es un transistor Darlington, que es lo mismo. Son 3 huequitos separados a una distancia de 100.000 o 10.000, no recuerdo muy bien. Ok, en cuanto a los capacitores, sí les cambié el encapsulado porque si no estoy mal, en Altium no hay capacitores SMD, que fueron los que usé. Estos SMD que son de montaje superficial, críticos. Y lo mismo acá. Aquí en este usé uno, en el amplificador operacional usé este de Altium SO8. Bien, lo pueden ver acá en el modelo 3D. Y por último, el Arduino, que ese lo importé de internet también, lo encontré en la página SnapEda, está acá. Si no quieren buscarlo en internet, también lo pueden hacer ustedes mismos, no es difícil, solo que para ahorrarse más tiempo lo pueden encontrar en internet. Bueno, esta es la manera como yo importo los símbolos y los footprints de internet para Altium. En este caso voy a explicar cómo hacerlo con un ejemplo de un capacitor. Entonces les enseño cómo importar footprints desde internet y cómo actualizarlo a un componente ya nativo de Altium. Este es el capacitor en encapsulado 1206 que vamos a buscar acá, capacitor 1206. Okay, aquí vemos una foto, esta columna es la foto del componente y en esta columna podemos ver qué tenemos de ese componente. Aquí está el datasheet, está el símbolo, el footprint, que estos dos son los que nos interesan, y el modelo 3D. Entonces, escojamos por ejemplo este de acá y ya en este punto le damos descargar el símbolo y footprint. Descargamos y decimos que es para Altium. Y en este punto, si ustedes no han creado una cuenta, les va a pedir que se logueen. Tienen que crear una cuenta para poder acceder a estos componentes. Listo, entonces tenemos el archivo que se nos descargó, la librería de Altium, y lo arrastramos hacia Altium. Y aquí nos sale un mensaje que es extraer las fuentes o instalar la librería. Y tenemos dos opciones. Si ustedes quieren, pueden instalar la librería, ya no tienen que hacer los pasos siguientes que yo voy a hacer. Yo lo que hago es extraer las fuentes. ¿Por qué? Porque yo quiero meter ese componente en una librería mía, de mis componentes creados. En cambio, si le doy a instalar librería, me queda una sola librería para un solo componente y es muy desordenado.
no me gusta aquí. Entonces le voy a extraer librerías y vemos que acá se nos descarga un archivo de librería, que es donde está el símbolo y el footprint, y una librería PCB, que es la librería de los footprints. Bien, entonces yo lo que debo hacer acá es New Library. Vamos a crear de PCB y de esquemático. Entonces, la de PCB es donde vamos a tener el componente como tal. Vamos a poner edit. Le ponemos de nombre capacitor 1206. Y lo designamos con una C. Esta librería la vamos a poner, la vamos a guardar en un sitio, los componentes. Y en esta librería seleccionamos esta, copiamos el símbolo de la otra librería, la que importamos, pegamos, y lo mismo con la librería PCB. Abrimos esta, la PCB lib, copiamos acá, copy, project, abrimos la de nosotros, pegamos, borramos este componente en blanco, yes. Listo, guardamos a project y la PCB lib la guardamos. Aquí mismo en descarga vamos a ponerle mis footprints. Listo, entonces tenemos mis componentes y mis footprints. Ahora lo único que tenemos que hacer acá es añadir el footprint, buscarlo, aquí, buscamos acá donde dice mis footprints. Y como ven, me carga este componente, este footprint que corresponde a este capacitor 1206. Podemos ir acá a Sheet, a nuestro proyecto, para que esta librería nueva que acabamos de hacer, mis componentes salgan. Se me olvidó, tiene que estar en el mismo proyecto de donde tenemos nuestro esquemático, nuestro circuito como tal. Vamos a pasar de una vez los dos. Ya tenemos mis footprints y mis componentes en nuestro proyecto principal. Entonces, como vemos acá, componentes, y nos aparecen los componentes. Y este capacitor de acá lo podemos arrastrar a cualquier proyecto de Altium que estamos desarrollando. También podríamos hacer lo siguiente, podríamos a los modelos de Altium, a los modelos de capacitor, podríamos cambiar el footprint. Si le damos doble clic, acá en los parámetros donde dice footprint, podemos decirle que nos añada un footprint. Le damos buscar y seleccionamos el footprint que queremos cambiar para ese capacitor. Le damos OK y OK y listo. Eso sería todo. Recuerden que pueden buscar cualquier componente que deseen. Si lo está en Snappedo, lo pueden importar y usarlo y no les toca crearlo ustedes. Por ejemplo, pueden buscar el Arduino Pro Mini y como pueden ver, está aquí, está hasta el modelo 3D. Este es el símbolo, el footprint. Y si le dan a esta pestaña, pueden descargar el modelo 3D e importarlo, que no es importante, pero si ustedes desean, pueden buscar cómo se hace. Es muy difícil. Aunque tampoco es tan necesario, lo único es que pues sí es como más gráfico el diseño que van a hacer de su PC más adelante. Sería más o menos así.